Los invito a hacer una breve oración conmigo, hermanos. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, inclinamos nuestro rostro, Señor. Señor, presentándonos delante de ti, Señor. Queremos comparecer, Señor, en esta noche que nos has dado, en este privilegio de empezar con estas primeras horas de tu día santo, Señor, en esta apertura. Bendito Dios, que es un privilegio que nos hayas tomado en cuenta para poder llegar aquí, Señor. Que tú tengas una bendición para mis hermanos de los que hoy están aquí y también los que no pudieron llegar por causas que desconocemos, Señor, que tú les sigas bendiciendo, cualesquiera que sea pues Señor, su situación. Amparados pues en el nombre glorioso, sublime y perfecto de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, todo esto. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos, y vamos a ir hacia el libro del Apocalipsis. Vamos a tomar en cuenta la lectura del capítulo 12. Este título, hermanos, esta aplicación de este título, pues lleva por nombre Vale la pena luchar. Ese es el nombre de esta predicación, de este sermón, de este estudio que vamos a tener, hermanos, Vale la pena luchar. Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 10 al 11. Si me sigue usted con su vista. Dice el versículo 10. Perdón, vamos a leer desde el versículo 9. Discúlpenme ustedes. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 11. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual dice, hermanos, que engaña a todo el mundo. Dice que fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo 10, nótese que dice que se oyó una grande voz, una voz muy potente, una voz poderosa del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud, y dice, hermanos, y el reino de nuestro Dios. ¿Y qué más? Y el poder de su Cristo. Note usted lo que dice aquí abajo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual acusaba delante de nuestro Dios, el cual los acusaba delante de nuestro Dios, dice, hermanos, que no cesaba de acusarlos delante de nuestro Dios día y noche. Pero lo quiero que usted esté convencido de lo que va a leer más abajito. Fíjese lo que dice ahí, hermanos, tocante a nosotros. Y ellos, ¿qué dice, hermanos? Le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Este engendro, hermanos, esta criatura maligna, no cesa de acusar y de acusar. Es el único culpable, hermanos, en la vida del ser humano para hacerlo desistir de la lucha hacia la victoria. Ese es el trabajo de él. Hacerlo declinar, hacerlo desistir. Es el único oponente, hermanos. Claro, tiene su ayuda por allí, va.
Es el único oponente que tiene el ser humano para dejarlos a la mitad del camino, para extraviarlos. Ese es el trabajo de hermanos. Hace que muchos, algunos muchos, se queden, claudiquen a la mitad del camino, los vence, los hace que se rindan, los deja sin fuerzas y más aún sin ganas de presentar una buena batalla, una buena defensa. Ese es el trabajo de él. Y voy a arremeter contra él, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque viera cómo hace la vida imposible, cómo nos pone trabas. De veras, hermanos, hay cosas que casi nos hace declinar. Acoso tras acoso, acosando al ser humano. Así como dice aquí en Apocalipsis, hermanos, haciéndoles creer que ya no vale la pena luchar, que ya no es útil presentar defensa. En cada momento está acusando, y de esa manera lo desintegra, lo desbarata, lo tritura, lo despoja de esas fuerzas que tiene usted para ir hacia la victoria. No, no hay algo que no suceda en la semana o en el día que se le presente una adversidad. De veras, hermanos, son cosas que se suscitan. Y como él ya sabía que yo iba a sacarle los trapitos al sol, híjole, hermanos, me fue como en feria esta semana. Eso fue ayer y ahora. Pero ya sabía que iba a hablar de esto. ¿Se fija, hermanos? Que en cuanto usted intenta hacerle ver a los demás quién es este engendro, empieza a poner trabas. Pero a Dios gracias, hermanos, que no se di, la verdad. Y ojalá que ninguno de nosotros en el trayecto de nuestro caminar hacia la vida eterna, hermanos, no claudiquemos. No nos quedemos por allí sin presentar defensa. Déjeme, aprendas esto, hermanos, por favor. Algunas veces, hermanos, de veras en la vida nosotros podremos sufrir derrotas. De veras, hermanos. En la vida, sí, hermanos. No tenemos por qué esconderlas. Hay derrotas en el ser humano. Las sufrimos como derrotas, pero ¿sabe qué? No estamos derrotados. Se pueden sufrir también, hermanos, a fracasos, pero eso no quiere decir que seamos unos fracasados. ¿Y qué cree que hace este engendro? Lo quiere ver allí. Lo quiere ver mutilado allá en un rincón. Achicopalado, haciendo pucheros. Por las desavenencias, por las cosas que se vienen a la vida, que se agolpan cada día. Déjeme digo que también los ganadores, hermanos, observan estas cosas. Las observan de lejos, hermanos, como esos fracasos, esas derrotas, las observan como una simple parte de tomar en cuenta para poder llegar al triunfo, a la victoria, hermanos. Él no se está quieto para atentar contra usted o contra nosotros, porque él sabe es que sabe que él sabe lo que él sabe, que ya somos ganadores. Eso es lo que sabe él, que vamos hacia la victoria final. De veras, hermanos, es terrible este ser. Ocurrió en el trabajo, hermanos, algo, y se lo comenté a mi hermano, le voy a decir a mi hermano Marjo, y me recogió mi troca.
hubo un problema ahí en el trabajo, no vengo a platicar de eso, yo lo sé, pero al saber que esto iba a hablar, pues arreció. Problemas legales allí, se hizo algo turbio allí contra mis compañeros de trabajo y este que está hablando y no cedí. Presenté las pruebas que no era así, suficientes como para que, pues no para avergonzarlos, sino para que estuvieran no levantando un falso por ahí, a alguien de los de nosotros. Y en ese mismo instante, pues no viene alguien de reversa y me pega, viene de reversa a todo lo que da y me pega y no vio que iba pasando, me quebró la troca. Cosas, hermanos, de esas pero ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Le puedo decir que Dios me ayudó, mire, me contestó mi hermano Omar. Yo la recojo, hermano. ¿Se fija cómo pasan cosas en un ratito? Cuando usted se dispone a presentar defensa, cuando se dispone a llegar hasta lo último, las consecuencias para proseguir hacia la vida eterna, hermanos, no, hay trabas. Cuando usted hable mal de este engendro y verá. De veras es su trabajo, hermanos. Y muchos nos quedamos a la mitad del camino, nos opacamos. ¿Y ahora por qué esto a mí? ¿Por qué esto y por qué el otro? Así es este ser. Vaya allí a los Romanos, hermanos, capítulo 8. Vamos a notar que él escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma. Es muy mal consejero este ser, hermanos. Dice el capítulo 8, dije, de la carta a los Romanos. Note usted lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo 33. Versículo 33 dice, ¿cómo hace la pregunta el apóstol Pablo? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, hermanos? Lo acabamos de leer ahorita en Apocalipsis 12:10. Fíjese nomás. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Hay un acusador? No cesa día y noche, día y noche. Y luego dice el resultado, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo dice que es el que murió, más aún el que también resucitó y quien además está a la diestra de Dios con los brazos cruzados, hermanos. Fíjese nomás. ¿Mm? En veces se nos hace un nudo en la garganta, hermanos, porque en veces existe la impotencia, ¿sabía usted? Entonces, dice el versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y empieza una lista interminable, hermanos, casi interminable. Dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Dice el 37, antes, en todo lo que acabamos de leer ahorita, antes en todas estas cosas, ¿qué pasa, hermanos? Hacemos más que qué, hermanos, que vencer. Fíjese, que vencer por medio de aquel que nos amó. Y dice una de las cartas juaninas, hermanos, dice que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Qué nos puede apartar de todo esto, hermanos? Y lo dice el 38. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, y ni la vida, y ni ángeles, fíjese, ninguna criatura, dice allí, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está pasando ahorita, ni lo que esté por llegar, hermanos, y ni tampoco lo de arriba, ni lo de abajo, y ninguna criatura, dice, ni una criatura, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en veces ignoramos esa parte, hermanos, que hay alguien que nos defiende, que está ahí por nosotros. Pues cómo no, hermanos, somos seres humanos que sienten, nos sentimos abatidos de repente. Por cualquier cosa que usted quiera argumentar. Así es la vida, hermanos, una lucha continua. Pero ojalá que nunca, jamás de los jamases debamos o podamos declinar a lo que nosotros vamos, hacia donde vamos,
Nunca, nunca darnos por vencido por bajo cualquier circunstancia, hermano. Tiene que pasar eso, tiene que pasar, porque hay alguien que está al frente en sus batallas, hermanos. Fíjese lo que dijo aquel apóstol Pablo. Y lo dijo con gozo, hermanos, lo dijo con una tremenda seguridad, con un gozo inefable, hermanos. De veras lo dijo de esta manera, dice, he peleado la buena batalla, hermanos. La buena batalla, y lo dice, he acabado la carrera de la fe, sin titubear, hermanos. Y yo no podré decir eso con el tiempo si persisto, si no declino. ¿Qué Dios nos dará esa oportunidad, hermanos? Si no se lucha, no hay victoria, hermanos. Si no se presenta batalla, no hay vencedores. Pero si usted baja la guardia, ¿qué cree que pase? Se dio por vencido. Así de fácil. En veces ignoramos, hermanos, que el sacrificio en la cruz de Jesucristo, pensamos que ahí se perdió todo. ¿Se pensará que Jesucristo fue vencido en la cruz, hermanos, todavía aún? No, hermanos. ¿Sabe qué pasó allí? Ganó la victoria para nosotros, hermanos. Eso se debe de estimar para proseguir en este estrecho. Yo preguntaría, hermanos, entonces, ¿sí vale la pena luchar? Sí, hermanos. No declinar en nuestra trayectoria. ¿Por qué voy a declinar? Todo duele, todo frustra, todo opaca, pero hermanos, vamos a leer más, ¿verdad? Sobre lo que Dios tiene por nosotros, para nosotros. Mire, vaya ya a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver cómo se siente el apóstol Pablo con estas letras que él hace y que escribe. Capítulo 4, la segunda carta a Timoteo. El capítulo 4, versículo 16 al 18. Note las palabras del apóstol Pablo, hermanos. Dice el 16, dice, en mi primera defensa, ninguno, dice hermanos, que en su primera defensa, ninguno le ayudó, antes me desampararon, dice, todos. ¿Cómo se sentiría el apóstol Pablo al estar presentando en su primera defensa enfrente de aquel hombre que tenía un poder grandísimo, aquel César Nerón, compareciendo delante de él, estar delante de un senado, no sé, o de un personaje así de esta magnitud? Oiga, el apóstol Pablo también era un ser humano. ¿Se acuerda? Que iba rumbo a Roma. ¿Qué le pasó antes de llegar a Roma? ¿Qué pasó con la nave donde iba Pablo? ¿Y qué les dijo? No se preocupen, ni un pelo de vuestra cabeza va a perecer. Y llegar a Roma, todavía enfrentarse a este desquiciado, estaba desquiciado. Hasta un ruiseñor se creía también, hermanos. Comparecer delante de César, imagínense. Y dice que todos le abandonaron. Nadie estuvo en su primera defensa. Y dice más abajo, dice, no les sea imputado a quienes lo abandonaron. Pero dice el 17, hermanos, con toda la seguridad que Pablo sentía, dice que, mas el Señor me ayudó, dice. Mas el Señor me ayudó, ¿y qué más? Y me esforzó todavía. Me dio fuerzas para presentarme allí, para proseguir. Me esforzó, me dio fuerzas. Me dio lo que necesitaba para, dice el apóstol Pablo, para estar allí. Para que fuese
para que por mí fuese cumplida la predicación a todos y todos los gentiles que oyesen. ¿Se acuerda? En el capítulo 21 de Hechos, versículo, no lo recuerdo, que dice que tuvo 2 años alquilados en una casa en Roma. Y luego dice, y fui librado de la boca de ¿quién? De león. Le llama león, una fiera enjaulada a ese César, dominado, guiado, asesorado por aquel que acosaba, que acosa y que nos acosa todavía. ¿Y qué dijo Pedro? Anda un león rugiente. Claro, pues es el que comandaba a este César Nerón. Se decía al César Nerón, se identificaba al César Nerón como el león. Era fiero, hermanos. Me equivoqué, aquí apunté la cita, era 28 de Hechos. Yo dije 21, disculpe. Dice el 18, y el Señor me librará de toda obra mala. Y el otro día dice, fíjese, me guardará, me perseverará, ¿para cuándo, hermanos? Para su reino celestial. Sería en vano para Pablo haber luchado, hermano. Fíjese. Y vaya el historial que deja Pablo aquí en la Biblia. Un historial tremendo, hermanos. Y luego todavía le alaba, le dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Encontraron una situación tremenda, hermanos. A mí nomás que me digan que tengo una carta que me llegó para presentarme en la corte, ¿y ahora de qué? Imagínense comparecer en delante del César Nerón. Que Dios permita esforzarnos, hermanos, de veras, que nos deje esforzarnos, que nunca intentemos declinar, que nunca intentemos detenernos, hermanos. Si vamos bien allí y se siente agotado, ya no corra, camine, caminemos, agarremos el segundo aire. La cosa es no quedarnos quietos, no quedarnos inertes, hermanos, que si nos caemos, ¿usted cree que no es permitido levantarnos? Una vez oí predicar a mi hermano Moisés Capetillo y decía en su predicación, porque me he caído y me he sangrado hasta la boca. Sigue de pie, hermanos. No sé qué quiso decir, pero no es, la lucha es permitida, nos podemos levantar si nos hemos caído recio. En cierta ocasión, hermanos, el apóstol Pablo le habló una voz, hermanos. Una voz, una gran voz, cuando de esas que a punto estaba ya el apóstol Pablo de no tener fuerzas para seguir todavía, para continuar, y le dice, ¿sabes qué? Bástate, mi gracia, bástate ese favor que yo hice por ti, bástate ese favor que yo hice por todos ustedes. ¿Y sabe dónde pasó eso? En la cruz, hermanos. Bástate mi gracia, ¿por qué? Porque cuando dice el apóstol Pablo, cuando estoy así, dice, cuando siento todo esto por la flaqueza de Cristo, entonces me considero fuerte, poderoso, vigoroso, valeroso, eficaz, hermanos. Porque escuchó esa voz que le dijo, bástate mi gracia. Y vale la pena luchar, hermanos, de veras. Venga lo que venga, se presente lo que se presente. Creo que yo no estoy en los zapatos de nadie, ni tampoco muchos están en los míos en veces, pero cada quien, hermanos, tenemos una lucha que presentar en la vida, como usted la quiera poner.
Allá en los Gálatas 6, 17, incluso dijo el apóstol Pablo, fíjese, dijo, quiero, quiero que aquí en adelante nadie me sea molesto, nadie absolutamente me sea molesto, porque yo tengo en mi cuerpo todas las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo, dijo, no quiero que nadie, ni que este ser me moleste. Esta criatura tampoco, no quiero que nadie me moleste, porque yo tengo, lo dijo con una autoridad, hermanos, grande. Dios nos ha dotado de un poder, hermanos, para poder resistir los dardos esos que certeros que pegan de este ser. Y nomás lo que hace es engañar, mentir, acosar y acosar y acosar. Vaya ahí a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Yo quiero que lea este versículo, hermanos, y que lo analice bien, y le preste toda la atención posible, porque Dios nos quiere decir algo, hermanos, que nosotros en veces a lo mejor no echamos mano de esto. Dice el apóstol Pablo, fíjese, dice, mas a Dios, gracias. ¿Por qué le da gracias a Dios, hermanos? ¿Por qué? Porque nos da, ¿qué, hermanos? ¿Mm? Ya nos la otorgó, ya nos dio la victoria, hermanos. Dice abajo, por el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, dice, que nos da la victoria. A veces nos sentimos derrotados hasta más no poder, pero ya somos victoriosos, hermanos. Vamos peleando, peleando, para que no se desvanezca esta victoria, para no claudicar y llegar con la victoria hasta el final de nuestros días. Dijo el apóstol Pablo, que no lo dijo. He peleado la buena batalla. ¿No es un bonito texto, hermanos? ¿No lo considera un texto de oro? Sí, hermanos. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Eso nos asegura el apóstol Pablo, hermanos. Que a ese Dios que usted alaba, al que yo alabo, es el que nos da la victoria, hermanos, por medio de aquel que nos amó. Aquel que dio su vida en la cruz, en esa cruenta cruz. Voy de acuerdo que somos seres humanos, sentimos los estragos, los embates, las adversidades, sí, hermanos, pero nos tenemos que acordar que ya estamos ganados. Y ya se nos confirió un poder, hermanos, porque a todos los que les dio, a todos los que le recibieron, les dio, ¿qué, hermanos? Fíjese nomás. Oiga, hermanos, ya, ya, ya más de esto, pues, ¿qué más queremos? Dijo alguien por ahí, ni en silbas. Y ese tanto que nos ama Dios de esta manera. De veras, analice ese texto, hermanos. Y no solamente analícelo y lo piense, sino que introdúzcalo a su corazón y hágale saber, hermanos, que, que, que podemos seguir. Esto es para que podamos seguir animados, echándole ganas de persistir en la lucha, de estar allí presentando esa buena batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos dé la oportunidad hasta el fin de nuestros días. Hasta entonces. Dice allá en la segunda carta a los Corintios 2:14, dice, y el apóstol Pablo nos vuelve a decir, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos, hermanos. Eso es lo que dice el apóstol, léalo en su Biblia. ¿Me lo puedes leer, Javier, por favor, en voz alta? Porque tú tienes una voz que no necesitas micrófono.
Fíjense, hermanos. Wow. Porque siempre triunfamos. ¿En quién? En Cristo. Más a Dios gracias, vuelve a decir el apóstol Pablo. ¿Se fija la victoria, hermanos? Y en veces nos sentimos así tan frágiles que nos opacan, nos desestiman. Pero yo debo de saber que yo traigo ya la victoria. Que ya Cristo la hizo por mí, que ya el cual estamos siempre triunfando en él. ¿Por qué alguien me va a desestimar si hay alguien que me ama demasiado? ¿Por qué me voy a decir? Bueno, a este engendro sí, ni en su casa lo quisieron, ¿verdad? Vámonos, vas para la tierra. Lo quitaron del poder, hermanos. Malquerido. No, hermanos, nosotros somos amados de Dios. Vaya allí a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice el versículo 4 del capítulo 5 de la primera carta de Juan. Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué le dijeron a Nicodemo? Lo que es nacido de la carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y nosotros somos nacidos de quién, hermanos? De Dios. Entonces, debemos vencer al mundo, las adversidades del mundo. Claro, con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y esta es la victoria que vence al mundo en nuestra fe. Y dice el siguiente versículo, hace la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Hace la pregunta, ¿quién es, hermano? ¿Qué dice abajo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y nosotros no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces, ¿se fija? Ese poder que se nos confirió. ¿Quién es el que vence al mundo? Pues simplemente y sencillamente el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Acuérdese siempre, hermanos, acuérdese de esto, acordémonos siempre de esto. No triunfa, hermanos, no triunfa el que no presenta una lucha. ¿Quién no ha tenido tiempos difíciles, momentos difíciles? Pero solamente el que triunfa es el que lucha, hermano. El que siempre está presentando una batalla, aquel que no se da por vencido, aquel que se mantiene con la guardia en lo alto. ¿No vale la pena luchar, hermanos? Sí, sí, hermanos. Sin duda hay alguien que está pasando algo amargo, sin duda alguna. No lo decimos a grandes rasgos, pero ya sea cualquier cosa, hermanos, se vuelve amargo porque está difícil. Pero ¿sabe por qué va a salir vencedor? Porque vencedor con la victoria, porque está confiando en aquel que nos amó, hermanos, en el eterno, en aquel Dios que alabamos nosotros, por medio de aquel que fue crucificado. Es grande esto que leemos, hermanos, de veras. Y está en nuestro poder, mire. Es cuestión de leerla, de apoderarnos de ello. ¿Quién es el que vence al mundo, hermanos? Aquí dice, ¿quién es el que vence al mundo? El versículo 5. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se fija la potestad que se nos ha conferido? Vamos a ir al Salmo 144, versículo 1. Dice el Salmo 44, versículo 1. Bendito sea Jehová. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? ¿Quién dijo este salmo? El rey David, ¿va? ¿Y quién era el rey David? Un hombre de guerra, ¿va? Pero más que todo era un hombre que guerreaba espiritualmente hablando, hermanos. Siempre estaba
presentando lucha espiritualmente, por todas las cosas que a lo mejor decidía mal. Pero note lo que dice, bendito sea Jehová, y lo que dice, mi roca, y dice, que enseña mis manos, ¿a qué, hermanos? A la batalla, y mis dedos, ¿a dónde? A la guerra. Mis manos, este es presentar batalla, y mis dedos para la guerra, hermanos. Tenemos manos, tenemos dedos para hojear este santo volumen y presentar batalla al que se mantiene acose y acose, porque déjeme le digo que se sabe la Biblia al revés y al derecho, hermanos. De veras. Y dice allá en Tesalonicenses que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Es osado este ser, hermanos, de veras. Peligrosísimo. Mutila, acosa. Esa roca, hermanos, es donde usted, todos nosotros tenemos el acceso a cubrirnos, hermanos, para presentar, para trincherarnos, para fortificarnos, para blindarnos, para cubrirnos y no más que eso, para resguardarnos, hermanos, para presentar una buena batalla. Sí vale la pena luchar, hermanos. Dice ya en el Salmo 51, dice el rey David, límpiame más y más de mi maldad. Hazme más blanco que la nieve, dice, mis maldades. Y luego dice, límpiame con hisopo. ¿Usted sabe qué es un hisopo? Después hablamos de eso. Es bien interesante eso, hermanos. ¿Quién es ese hisopo? De veras, hermanos. Es tan grande lo que debemos de conocer, que nos tiene aquí preparado Dios para tener para percibimos que sí nos ha conferido un poder para poder presentar batalla. De veras, hermanos, mire, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 12, versículo, este es el último versículo que leemos para entregar el servicio. Capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 12. Dice el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Y dice, ay de los moradores de la tierra y de la mar, que viene siendo lo mismo, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande, ¿qué? Está enojadísimo, hermanos. Anda bien afilado de los dientes, de las garras, está listo para triturar. ¿Y sabe por qué? Si usted le lee enseguida se va a dar cuenta por qué anda tan bravo, por qué anda tan tremendo, por qué agarra a las gentes, a las que no pueden presentar defensa y las tritura. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué anda así? Lleno, enojadísimo de ira. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo, hermanos. Claro está. Dios los bendiga y paz a ustedes, hermanos.